Hoy vamos a leer el libro de Zacarías. Este es un libro fascinante. Hay tantos paralelos entre el libro de Zacarías y lo que leemos en el libro de Apocalipsis, que merece un segundo vistazo. No se sabe mucho de Zacarías, aparte de que era un profeta. Probablemente también era un sacerdote y que sirvió en la construcción del templo cuando fue restaurado después del cautiverio en Babilonia. Zacarías probablemente nació en cautiverio y posiblemente empezó su misión en el 520 a.C. Hay algo de confusión en cuanto a Zacarías, pues el Señor Jesús menciona a un Zacarías cuando le habla a los fariseos y dice en Mateo capítulo 23 versículo 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Luego dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto ha causado algo de confusión, pues en el primer versículo del libro de Zacarías dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, el profeta. En el libro de Ezra se refiere a él como hijo de Ido. Eso no es ningún problema, pues los abuelos y los padres eran básicamente intercambiables cuando se trataba de la terminología de hijo de. Pero Berequías sí causó unos problemas, porque había un Zacarías que fue asesinado entre el pórtico y el altar, pero no fue este Zacarías. Ese Zacarías vivió unos 300 años antes, y eso fue en el tiempo de Joás. Eso lo leemos en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Entonces aquí tenemos otra genealogía. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello. Una referencia a los mandamientos del Señor. Porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Luego en el versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo ve y lo demande. Esa es una referencia a la muerte de Zacarías, unos 300 o 310 años antes del Zacarías que escribió el libro de Zacarías. Ahora, ¿a cuál se refería el Señor Jesús? Algunos dicen que el Zacarías que escribió el libro sufrió el mismo destino que el anterior. Y eso es una posibilidad, pero parece poco probable, porque el único profeta que se menciona que fue apedreado entre el patio y el altar fue el profeta que vivió 300 años antes del que escribió el libro de Zacarías. Entonces, el argumento es: ¿estaba equivocado Jesús? Algunos dicen que la palabra hijo de Berequías fue añadida, pues si uno va al texto paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 51, solo dice:
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces algunos creen que tal vez fue añadida. No obstante, independientemente de si este Zacarías sufrió el mismo destino que el anterior o no, no creo que debamos preocuparnos por eso cuando leemos las profecías de Zacarías. Pero es probable que Jesús se estuviera refiriendo al que murió a manos de Joás. Ahora, la razón por la que me interesa este libro de Zacarías es por la relación entre las visiones del libro de Zacarías y las que encontramos en el libro de Apocalipsis. Noten que en conexión con el libro de Crónicas, el cual menciona la muerte de Zacarías entre el templo y el altar, este libro se encontraba originalmente en el último lugar del Antiguo Testamento. De hecho, ahora ahí tenemos el libro de Malaquías. Entonces, al referirse a Abel y a Zacarías, sería el principio y el fin del periodo del Antiguo Testamento. Eso tendría mucho sentido. Entonces, estudiemos este libro de Zacarías para ver si podemos hallar algunos paralelos. No se sabe mucho de él, excepto que era contemporáneo con Hageo, y en realidad fueron profetas muy exitosos. Hageo es probablemente el profeta más exitoso, pues él animó a la gente cuando estaban descorazonados, ya que el templo no existía. Había muchos obstáculos en el camino. Esperaban decretos que iban a detener completamente la construcción. Estaban desanimados. Así que aquí tenemos a Hageo y a Zacarías animándolos a construir el templo, y fueron excesivamente exitosos. Ahora, algunos dicen que las profecías son difíciles de entender, que solo debemos verlas en el contexto del antiguo Israel. Pero estas profecías parecen tener tantos paralelos con la venida del Señor y los tiempos del fin, que tal vez haya una doble aplicación que podamos encontrar. En la educación cristiana, página 50, leemos una declaración bien interesante. La razón por que muchos profesos cristianos no tienen una experiencia clara y bien definida es que no creen que es privilegio suyo comprender lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Es decir, Dios no escribió la Biblia, ni dio las profecías para que estuviéramos desinformados. Lo hizo para que estuviéramos informados. Entonces, tenemos un deber, un privilegio de estudiar la palabra para ver qué nos intenta decir. Eso no quiere decir que el 100% de las veces estemos en lo correcto, pero sí significa que podemos buscar paralelos y tratar de entender lo que dice el libro. Intentemos entonces leer este libro en detalle, versículo a versículo. El nombre Zacarías en sí es interesante porque significa el Señor ha recordado. Incluso si algunas veces parece que Dios se ha olvidado de su pueblo o que las cosas van mal a nivel corporativo o individual, Dios no se olvida, Él recuerda. Lo otro interesante es que Zacarías, a diferencia de Hageo, quien anima a la gente, tiene visiones. Él tiene visiones. Estas visiones se relacionan con el futuro y con la gloria de Israel. Visiones que de hecho no se cumplieron en el tiempo de Israel y que por lo tanto deben tener una doble aplicación para el tiempo del fin. Zacarías recibió 8 visiones, siendo el 8 un número interesante, pues si estudiamos la numerología de la Biblia, entonces encontramos que el 8 normalmente se asocia con Jesucristo. El 6 se asocia con el anticristo y sus asociados. Y el 8 se asocia con Jesús. No tenemos tiempo de entrar en detalle, entonces básicamente esto es un libro de visiones referentes al Señor Jesús.
En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos: Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces aquí tenemos una solicitud para que el pueblo de Dios regrese a Dios. Si miramos los tiempos del fin, hubo un tiempo en el que la gente ardía por el Señor. Durante el periodo de la Reforma, la gente estaba dispuesta a morir en la estaca. Sufrieron persecución, se mantuvieron firmes por su fe. Y luego, a medida que los fuegos de la persecución parecieron disminuir lentamente, hubo una caída en la complacencia. Creo que Dios llama de vuelta a su pueblo en este tiempo en que vivimos, para que regresemos al Señor con todo nuestro corazón, nuestro ser y nuestra mente. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Entonces, en realidad, es un llamado para detener nuestra terquedad, para comparar nuestras acciones con esta palabra de Dios, para poder ver en dónde estamos. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Causa y efecto. Acción y consecuencia. Dios había dado instrucciones a sus profetas. Se les había informado de las consecuencias de sus caminos. Y habría consecuencias si no vivían en armonía con los requisitos de Dios. Y sus padres lo habían experimentado. Es fascinante que cada generación tiene que experimentarlo de nuevo. Todos cometemos los mismos errores que nuestros padres. No somos mejores que ellos. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí. Entonces aquí tenemos la primera visión. Básicamente es una visión introductoria al libro de Zacarías. Algunos quieren hacer paralelos entre lo que veremos en esta visión y lo que pasará al final. Probablemente no haya una alianza exacta en esta visión introductoria. Solo veamos. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán o colorado, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes o colorados, overos o manchados y blancos. Entonces él ve un hombre montando un caballo rojo parado entre los mirtos, un poco más abajo. Ahora, los mirtos son árboles que siempre están verdes y tienen flores hermosas y fragantes. Los árboles de mirto representan al pueblo de Dios, pues en la Biblia los árboles están asociados con un individuo, una persona. Nabucodonosor fue comparado a un árbol que fue cortado. Se supone que debemos ser pilares de cedro en el templo, etc. Entonces, está entre los mirtos, es decir, está entre el pueblo de Dios. Y luego ve detrás de ellos caballos alazanes o rojos, overos o manchados y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra.
Entonces, son individuos que han sido enviados a recorrer la tierra. Han sido enviados por Dios, así que son mensajeros de Dios, embajadores de Dios, gente de Dios, evangelizadores de Dios, pastores de Dios, pueblo de Dios que esparce el evangelio. Y el color de los caballos son rojo, que representa el martirio, y el hombre que está en medio de su pueblo en la escritura es Jesucristo, quien está en medio de su pueblo. Y él mismo fue martirizado, entonces el color rojo representa el martirio. Detrás de él hay caballos rojos, personas que han sido martirizadas, caballos manchados, cuya alternativa sería el caballo castaño, que también es rojo brillante en un sentido, y luego el blanco, el color de la justicia. Es interesante que entre estos caballos no se menciona el negro. Entonces, aquellos que representan a Dios y que han sido enviados a dar testimonio son aquellos con estos colores. Es el mensaje que se da. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor. Ahora se nos da más información. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento se refiere al capitán de la hueste del Señor. Y es una representación de Jesucristo, por lo que sabemos que es el Señor Jesucristo entre su pueblo. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Entonces, una vez terminada su obra, la consecuencia es el reposo. ¿Reposo en qué? Debe ser en la obra completa de Cristo. Es el mensaje del Evangelio el que trae reposo. Entonces tenemos una introducción de aquellos que están siendo enviados. No creo que haya periodos de tiempo específicos asociados a estos caballos como los que encontramos en el libro de Apocalipsis. Solo es una introducción. Luego veremos más caballos que serán más específicos. Ahora llegamos al versículo 12, que en el original es un nuevo párrafo. Leeremos desde ahí. Por cierto, si miramos los números en estos capítulos, hay algo bien interesante. Por ejemplo, el versículo 7 dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, etc. Estas fechas son escriturales. Y es interesante que en el mundo ocultista toman estos nombres y los convierten en fechas especiales. Entonces el mes 11 usualmente tiene connotaciones interesantes: caos, etc. El día 24 del mes. Solo tomaremos esto como está. Esta es la fecha en que pasó. No queremos ponerle ninguna connotación a ninguna fecha en particular, como hacen los pensadores cabalistas. Versículo 12. Respondió el ángel del Señor y dijo: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? De modo que tenemos el número 70, y este es otro número que, de nuevo, es bastante prominente en el cabalismo. Recientemente tuvimos la celebración del año 70 de la existencia de la nación moderna de Israel. Entonces, estas fechas son usadas por pensadores cabalistas para crear o discutir eventos en tiempos modernos. Pero obviamente se está refiriendo al tiempo de cautiverio en el que estuvieron los judíos y la restauración de todas las cosas. Entonces, si hacemos el paralelo con nuestro tiempo, bien, nosotros también estamos esperando la restauración de todas las cosas. Y creo que también podemos decir: ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto más, Señor soberano? Si vamos al libro de Apocalipsis, tenemos las almas que están simbólicamente debajo del altar clamando también:
¿Cuánto tiempo más habrá sufrimiento, Señor? ¿Cuánto falta para que vengues la sangre de los santos y los mártires? Entonces, ¿cuándo se dará la restauración? Y el Señor respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Entonces, incluso si parece desalentador, incluso si los tiempos son difíciles, recordemos que Dios está al control y Él consolará a su pueblo. Él es el Dios del consuelo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha hecho el Señor de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Ahora, todas estas profecías tienen una aplicación para el final de los tiempos y para el futuro. Está hablando del Israel literal y el espiritual. Y así como Dios se ocupó del Israel literal, así también se ocupa de su iglesia, de su pueblo, en este tiempo en que vivimos. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Si vemos lo que pasa hoy en día en el mundo, las legislaciones que pasan, que parecen tan alejadas de la palabra de Dios, a veces nos preguntamos, ¿cómo pueden estar en paz? Y nos hacemos las mismas preguntas. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha hecho el Señor. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Habrá restauración. Creo que la restauración, en un sentido espiritual, está justo delante nuestro. Es muy importante lo que está tratando de decirnos Zacarías y cómo se relaciona con nuestro tiempo. Pues el tiempo que él predecía para su pueblo ya pasó, por lo que ahora somos el antitipo. Clama aún diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará el Señor a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Es una promesa. Podemos poner una P mayúscula en nuestras Biblias y decir, es una promesa. Habrá una restauración. Solo seamos pacientes. El capítulo 12 habla de la restauración que vendrá, el consuelo que Dios dará. El versículo 12, perdón. Y luego llegamos al versículo 18, un nuevo párrafo, y se nos da un nuevo detalle. Básicamente es una segunda visión de Zacarías. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Ahora, sabemos que los cuernos en la Biblia representan poderes políticos. En el tiempo de Israel, había naciones que perseguían a la nación literal de Israel. En cuanto a lo que esos cuernos representan, hay mucha especulación. Sabemos que los egipcios persiguieron al pueblo de Dios. Sabemos que los asirios persiguieron al pueblo de Dios. Sabemos que los babilonios persiguieron al pueblo de Dios. Sabemos que estaban en cautiverio en el tiempo de los medopersas. Ahí tenemos 4 cuernos. Y el tiempo en que este libro fue escrito fue en el tiempo de los medopersas. Pero si miramos una aplicación para el tiempo del fin, también tenemos 4 poderes, 4 entidades políticas que encontramos en el libro de Daniel, que serían una representación de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 4 entidades que afligieron al pueblo de Dios. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, 4 naciones, 4 entidades. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor ante este poder perseguidor? Tenemos las naciones externas que intentan destruir al pueblo de Dios y al mensaje que portan.
Y Dios tiene una respuesta. Me mostró luego el Señor 4 carpinteros. La palabra usada ahí incorpora más que solo carpintería en madera. Incluiría todo tipo de arte en esa palabra, como la metalurgia, etc. Pero la connotación de la carpintería es interesante porque el Señor Jesús fue un carpintero. Entonces, los 4 carpinteros podrían ser una respuesta a la aflicción que estos 4 poderes externos ejercen contra el pueblo de Dios. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, refiriéndose a los 4 cuernos, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos. Ahora, esa palabra temblar también puede ser raer. Y cuando uno rae algo es como deshilacharlo. Si uno rae la ropa, entonces se deshilacha. Entonces Dios enviará este mensajero que represente su carácter, el carácter del carpintero, el belemita, Jesucristo, y él deshilachará lo que estos poderes han hecho. Es una contramedida. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Entonces, tenemos el bien y el mal. Un mensaje de destrucción y un mensaje de restauración. 2 caracteres. Uno representa el carácter del Señor Jesús y el otro representa el carácter del máximo engañador. Entonces, esa fue la segunda visión, la de los poderes que compiten, la cual tenía una aplicación para ese tiempo, pero creo que también para el tiempo del fin. Y ciertamente espero que los carpinteros hagan bien sus trabajos y deshilachen lo que el enemigo ha hecho, no solo en términos de los aspectos físicos, políticos, económicos, sino también de los aspectos religiosos, la falsa representación, el sincretismo babilónico que ha llegado al mundo, que lo deshilachen y nos muestren cómo es estar en armonía con la palabra de Dios. Ahora llegamos a una tercera visión. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Siempre que la Biblia habla de una vara o cordel de medir, se refiere a medir o calificar. O calificar la estatura, medir el carácter, para ver si uno es apto para el reino de Dios o es carente. Es una medida del carácter. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén. Es decir, a medir al pueblo de Dios, para ver si son aptos, si dieron la talla ante el estándar de Dios, para ver cuánta su anchura y cuánta su longitud. Es una referencia al juicio. ¿Damos la talla? ¿Calificamos? Veremos más adelante la longitud y la anchura en el resto del libro de Zacarías. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. ¡Qué maravillosa promesa! Parece como si la gente de Dios estuviera aprisionada. Miremos el tiempo de Zacarías, cuando los samaritanos presionaban tanto al pueblo de Dios y parecía que nada progresaba. Y entonces aquí viene esta impresionante declaración, la mediré y veré si puede contener al pueblo de Dios, a ver si el pueblo de Dios da la talla para estar en ella. Esta promesa, sin muros será habitada Jerusalén, es decir, sin fronteras, será enorme a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Ahora, los samaritanos eran un pueblo interesante porque tenían una mezcla
de la religión de Israel y la religión de Babilonia. Era una religión sincretista que empezó cuando Jeroboam estableció un templo de imitación y dijo: no adorarán en Jerusalén, adorarán aquí. Pueden usar el nombre del Señor, pueden hacer todo eso, pero no irán a Jerusalén. Pero la salvación está bastante específicamente delineada. Solo hay un camino a la salvación y es a través del método que Dios ha puesto. Solo hay un individuo, de acuerdo a la Escritura, mediante el cual podemos obtener la salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo y sobre la tierra por el cual podamos ser salvos excepto el nombre de Jesús, el Cristo. Entonces aquí tenemos la promesa de que el reino de Dios triunfará al final y de que habrá multitudes que acepten este mensaje. Versículo 5. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Así que justo como estaba en medio de los mirtos, así mismo está en medio del pueblo de Dios, en ese entonces y al final. Luego el versículo 6 es un nuevo párrafo y empieza con estas interesantes palabras. Huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice el Señor. El versículo 7 lo aclara bien. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Hay que salir de Babilonia. Es un tema que se observa a lo largo de la Biblia. Es el tema del libro de Apocalipsis. Lo que estaba pasando aquí en el tiempo de Zacarías, ellos ya no eran parte del reino de Babilonia. Ahora vivían en el tiempo de los medopersas. Porque Darío era un rey medo-persa. Aún así, esta amonestación permanece. Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Así que necesitamos saber qué constituye Babilonia y de qué necesitamos distanciarnos. De la tierra del norte. Esas dos palabritas, en hebreo son ho, como el de Santa Claus. Es interesante que estas palabras son dichas por Dios y hay una imitación en los días en que vivimos. Un sujeto de imitación que también dice ser inmortal, quien también monta en su carroza por los cielos y dice ho, quien es una representación del dios Sol y es llamado Santa, que es un anagrama de Satán. Pero no nos vayamos allí. Solo me interesa que las palabras ho sean usadas de una manera tan falsa en los tiempos en que vivimos. Entonces, una de las ideologías de Babilonia era la historia del dios Sol, que viajaba por el cielo en el tiempo del solsticio, quien era llevado por una carroza tirada por animales. Si uno era escandinavo, entonces era llevado por una carroza tirada por renos. Es una religión babilónica sincretista que se ha metido en el cristianismo. Salid de ella, pueblo mío, separaos de aquellos que habitan en Babilonia. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Aquí tenemos otra promesa tremenda enviada a esta gente que esparcía estas ideologías babilónicas. Separaos de ellos. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió. Entonces, esta es una promesa de que el pueblo de Dios escuchará el llamado. Yo creo que el Espíritu de Dios trabaja con toda la humanidad. Muchos despiertan y dicen: algo anda mal. No sabemos qué, pero ¿qué es? Es el deber de los mensajeros de Dios aclarar las cosas. Luego llegamos al versículo 10, que es un nuevo párrafo. Canta y alégrate, hija de Sión,
porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Es la promesa de la restauración final que ocurrirá con la venida del Señor. Entonces, es un versículo distintivamente mesiánico. Ahora, las promesas eran condicionales. Podía haber sucedido en el tiempo de la nación judía, si hubieran aceptado al Mesías. Entonces ya hubiera reinado entre ellos, pero no lo hicieron. Así que esta promesa en específico es transferida al Israel espiritual y será cumplida. Él vendrá y reinará entre su pueblo, y se unirán muchas naciones al Señor. Aquí tenemos otra maravillosa promesa. En aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esta poderosa representación de la venida del Señor Jesús estableciendo su reino se cumplirá. No se cumplió en los días del Israel literal, pero sí se cumplirá en los días del Israel espiritual. Y luego, la cuarta visión. Esta es una visión impresionante. Lidia con nuestro mensaje al final de los tiempos. Si no tenemos este mensaje, entonces hay sincretismo en nuestro medio. Debemos ser muy cuidadosos de que lo que prediquemos esté en armonía con la palabra de Dios. Que eso que predicamos está en armonía con lo que enseñaron los discípulos y está en armonía con lo que enseñaron los reformadores, pues ellos mantuvieron su posición con respecto a la palabra de Dios. Sola escritura, sola fe, solo gracia. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Bien, este es un tipo del pueblo de Dios. Josué representa al sumo sacerdote que servía en el tiempo de Zacarías. Y es una representación de Jesucristo como sumo sacerdote, pero es un ser humano. Entonces, de cierto modo, se convierte en la encarnación del pueblo de Israel. Tenemos a Jesucristo en un lado y al acusador al otro. Y la batalla por el pueblo de Dios está sucediendo. Y dijo el Señor al diablo: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En un sentido, todos tenemos vestiduras viles, pues todos hemos pecado y no hemos estado a la altura de la gloria de Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Este es el mensaje más importante que tiene que salir al mundo. Este es el mensaje de la salvación. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la buena nueva. Es el mensaje de la justicia por la fe. No es nada de lo que yo haga. Tengo vestiduras viles. Es Él quien dice: quitadle esas vestiduras viles. Y te he hecho vestir ropas de gala. Mi injusticia será cambiada por su justicia. Permanecemos ante el Señor de los ejércitos vestidos por su justicia. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Esta mitra de autoridad, donde originalmente decía santo para el Señor, santidad para el Señor. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas.
y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos. Aquí viene un aspecto condicional que nunca debemos olvidar. Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entonces, ¿saben? La gente hoy día cree que una vez salvo, siempre salvo. No, la salvación es condicional y la condición nunca ha cambiado. Dios no expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén solo para dejarlos regresar sin arrepentimiento y cambio de corazón. Si fueron expulsados por la transgresión, entonces serán dejados regresar cuando estén en armonía con los principios de Dios. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos, ya que estamos muertos en transgresión, por lo que necesitamos que el poder de Dios nos resucite de esa muerte en la que hemos caído. Necesitamos una justicia que Martín Luther llama una justicia ajena, una justicia externa a nosotros. Este es el mensaje de la justicia por fe que el mundo necesita escuchar. Es desconocido para todos y cada uno de los sistemas religiosos, excepto el cristianismo protestante. Solo el cristianismo protestante tiene este principio encarnado en su constitución. Y si este principio de la justificación cayere, dice Martín Luther, entonces todo el sistema caerá. Las otras religiones no creen en la justificación por la fe. Otros sistemas religiosos no creen en la expiación. Creen que uno puede ser salvo por sus propias obras. El catolicismo romano no cree en la expiación. No enseñan que Jesús murió por uno, que uno no es salvo por la sangre del Cordero, sino que uno es salvo por sus buenas obras, así como las buenas obras, las acciones meritorias de los santos y de María, que están todas en la tesorería de mérito, de la cual se puede entregar mérito a aquellos carentes. De modo que este mensaje de justicia por fe es el mensaje central de la Biblia y será el mensaje central de todo lo que siga en el libro de Zacarías, y es la salvación en Cristo y solo en Cristo lo que es central en este libro. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí tenemos una promesa mesiánica del renuevo, el que saldría del tronco, el que había sido cortado. En la ley babilónica tenemos el mismo simbolismo con Semiramis y la adoración a Baal, la cual tiene la misma connotación de haber sido cortado. Nimrod, quien fue destruido y luego resurgió, lo cual es una imitación del verdadero renuevo que vendría, es decir, Jesús el Cristo. Porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta piedra es la piedra angular sobre la cual se mantiene toda la estructura del cristianismo. Es una referencia a Jesús, el Cristo. Hay 7 ojos, el número de la divinidad. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Una higuera, la cual era un símbolo de Israel. El Israel espiritual será reunido con su Mesías, y el mensaje de la justicia por la fe saldrá al mundo. En nuestro próximo estudio miraremos las visiones que se desenvuelven. Miraremos de la 5ª a la 8ª visión. Son fascinantes.
Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por profetas como Zacarías, que nos dicen en dónde estamos en el tiempo, que nos dicen cuáles son los asuntos que deben ser predicados al mundo. Y te agradecemos, Señor, por haber prometido que vas a reunir a tu pueblo y que vendrás en las nubes del cielo a restaurar tu reino. Anhelamos ese día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.